Isabel, cuéntanos, esto que estás promoviendo de la escuela de este señor francés Christian Fletch, aquí en el Perú, llamada la descodificación biológica, ¿de qué se trata? ¿Qué es? ¿Y cómo esto puede ser importante para las personas? Mira, descodificación biológica es una terapia complementaria a la de la medicina. Bien. Con el diagnóstico médico. Nosotros no somos médicos, ni psicólogos, ni reemplazamos ni a la medicina ni a los especialistas de la salud. Bien. Sin embargo, sabemos de que detrás de cada enfermedad hay un origen emocional. Algo que la persona ha vivido, nosotros lo llamamos bioshock, ¿no? Ha sido un evento imprevisto, ¿no? Sin solución, lo vive en soledad, y ahí es donde se registra ese primer, nosotros llamamos conflicto programante en su interior, porque la mente está relacionada con el cerebro y con el órgano. Entonces, la emoción que puede haber tenido la persona ante determinado va a determinar en qué parte del cuerpo se va a manifestar la enfermedad. Entonces, para que se manifieste una enfermedad no es de la noche a la mañana. Ha habido seguramente algún evento u otra situación que ha detonado, ¿no? La enfermedad. Pero eso a veces son muchos tiempos atrás. Más o menos es esa la idea de poder encontrar ese primer instante preciso en que se programa. Tú es como cualquier cuando tú instalas en tu computadora, es ahí el programa, ¿no? Cuando necesitas lo usas. Si tú dices sí, Isabel, se está yendo la comunicación. Se está yendo la comunicación, a pesar de que es muy interesante lo que estás hablando. Vamos a retomar el contacto contigo en unos segundos por otro medio para poder seguir escuchándote. Es muy importante esto que nos está hablando, y acá el panel tiene varias preguntas para Isabel que lo vamos a hacer en unos segundos aquí en el programa. Ana Rosa, ¿qué me comentas? Bueno, que es sumamente interesante lo que está precisamente planteando, porque estamos como que yendo al origen de todo, ¿no? Y precisamente todos sabemos que cuando existe un problema, lo ideal es encontrar de dónde se originó el problema para poder darle solución. Entonces, si es que eso es posible para la salud de las personas, es sumamente importante, porque se podrían pues solucionar temas de salud muy graves incluso, ¿no? Muy bien, ahora sí, Isabel está nuevamente en contacto con nosotros. Adelante, Isabel, te escuchamos ahora sí, perfecto. ¿Por teléfono o por Skype? Sí, por acá estamos bien, Ok, lo que estaba diciendo es que cuando encuentras cuál es el programante, la enfermedad cede, ¿no? Y, por ejemplo, las personas acá en el Perú sabemos que a los 65 años se tienen que jubilar, ¿no? Pero es la edad máxima para jubilarse. Y todo el mundo lo sabe. Cuando llegan los 65 años o cerca de los 65 años, las personas a veces dicen, ay, ahora que ya voy a terminar, voy a jubilarme, voy a poder pasear, voy a poder hacer esto y lo otro. Pero que resulta que llega el día y esa persona de repente está acostumbrada a su trabajo, le gusta, y de repente llega el día que se retira, esa persona llega a su casa y no se siente contenta, ¿no? Siente que ya no sirve, porque ya no puede producir, ¿no? Y eso que va a afectar, va a haber alguna parte de su cerebro que tiene que ver con la desvalorización, y va a afectar directamente huesos, depende cómo lo viva, ¿no? Otra persona de repente en la misma situación está feliz, tenía un super sueldo, cuando se jubila, y cuando recibe su pensión, el cheque sale por decir 4.000 soles, ¿no? Y dice, ya no me alcanza, me voy a morir de hambre, esto no me va a dar para lo que yo estoy acostumbrado. Y lo que va a hacer, va a afectar, van a aparecer nódulos en el hígado, ¿no? Entonces, y así te podría decir de varios casos, que es el mismo hecho, pero las vivencias son diferentes, porque cada uno interpreta las cosas de acuerdo a sus creencias, a sus vivencias, ¿no? Isabel, dime, ¿todas las enfermedades o todas las dolencias del ser humano
tienen su origen en este shock emocional que está teorizando de alguna manera o proponiendo el señor Christian Fletch. Sí, detrás de toda enfermedad hay un origen emocional, totalmente. Ajá. ¿Por qué? Porque no es como nosotros, es como cada persona lo vive. O sea, otra persona podría decir, por fin me liberé del trabajo, ahora me voy a ir de viaje, voy a hacer esto. Ahí no va a pasar nada. Pero acuérdate que los Bioshock, lo que nosotros llamamos, es algo que uno lo vive, lo piensas en soledad, no lo dices, te lo guardas. Y entonces ahí se genera una enfermedad, ¿no? Ah, perdón, no, entonces, no es instantánea. Si tú lo comentas con alguien, entonces la cosa aminora, baja. Por supuesto, porque si buscas ayuda, es lo que a veces uno dice, ¿no? Las personas viven en soledad porque quizás no saben a dónde ir o qué hacer. Pero si una persona que de repente se siente mal, busca a un psicoterapeuta, a un psicólogo, alguien para hablar lo que le está pasando, quizás puedan trabajar el conflicto que pueda estar habiendo ahí, y eso podría evitar que se desencadene a futuro alguna enfermedad. Aunque mucha gente dice, no, yo para qué voy a ir al psiquiatra, al psicólogo, no estoy loco, ¿no? No, uno tiene problemas que resolver, ¿no? Entonces, siempre, desde que naces, de repente, no sé, te pongo un ejemplo cualquiera, ¿no? De repente tú has tenido una mascota, vamos a suponer que ha sido una gallina, ¿no? Que ha jugado contigo desde que era pollito, después fue creciendo, no sé cuánto, y un buen día llegas a tu casa y de repente no la encuentras. Y te dicen, no, no sé, se perdió, no sé cuánto, ¿no? Y al día siguiente, por decir, te comes un estofado de pollo bien rico y después te enteras que era tu gallina. Esa es una impresión muy fuerte para un niño. Y posiblemente después detone una alergia o algo con el animal, ¿no? Con el animal en sí en general. Una frustración amorosa también lo puede causar. Por supuesto. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, una pareja, están enamorados y de repente el chico le dice, vamos a almorzar, te invito, y en el almuerzo le dice, están ya en el postre comiendo fresas, ¿no? Con leche condensada, por decir algo. Y de repente el chico le dice, ¿sabes qué? Vamos a terminar porque yo voy a viajar a otro país a hacer mis estudios y no creo yo no creo que regrese. No, la chica no le dice nada, se queda callada, no pasa nada, se despiden, al poco tiempo ya va, no sé, a un matrimonio, algo, le invitan a un cóctel de fresa y le sale alergia a las fresas, ¿no? O sea, le sale alergia, busca al médico y detectan que es una alergia a las fresas, pero está relacionado con el primer evento. Entonces, todos los síntomas o enfermedades que tengamos están relacionados con emociones. Uh-huh. Detrás de cada enfermedad hay una emoción. Perfecto. Entonces, ¿sabes qué me has hecho acordar? Hace ya como 15 años, y afortunadamente ya maté ese crédito, más lo que tenía una tarjeta de crédito, y de repente un día me voy a un restaurante a comer un rico pollo a la brasa, y nunca lo habían hecho tan rico, y no tienes idea qué rico estaba comenzando recién a comer y a disfrutarlo, y estaba solo, y de repente me llaman a cobrarme en forma agresiva, no, que usted está debiendo, que eso. Fue tan la reacción iracunda, que no sé qué tantas cosas, y a quienes le recordé de su familia, a la persona que llamó, y al final cuando colgué me sentí mal, pésimamente, y tiempo después, no sé si tuvo que ver o no, me apareció el tema del cálculo vesicular. Sí, claro, eso es rabia, resentimiento, sí, claro. Claro. Eso es. O sea, uno puede estar en un momento altamente placentero y feliz, y de repente ocurre un evento y te lo cambia opuestamente. Sí, pero ese es tu detonante. El programante es mucho más atrás. Oh, perfecto. Ahora. Y lo que nosotros buscamos es el programa siempre. Claro, Isabel, y dime, en casos mucho más graves, porque ahorita estamos hablando de alergias que algunas personas, bueno, las controlan, ¿no? Hasta que logran, pues, lo que tú estás mencionando, llegar a este punto y puedan superar o curar. Cuando se trata de enfermedades mucho más agresivas, que lamentablemente son muy, muy vistas y vividas en estos tiempos, como el cáncer, por ejemplo, en personas, ¿hay posibilidad de que una persona pueda revertir a través de este método la enfermedad al punto de llegar a curarse? Yo estoy segura que sí, siempre y cuando el terapeuta encuentre el programa. Porque, claro, en el cáncer va a ser diferente, de repente en la alergia puede ser 1 o 2 sesiones. En el cáncer habrá que hacer varias sesiones
¿no? No sé, pues hasta que la persona esté mejor. Y lo primero que tenemos que hacer con el cáncer es hacer una terapia para revertir lo que es el conflicto de diagnóstico. Porque a veces los médicos no te dicen, mira, tienes tal cosa, vamos a tratar de arreglar o de solucionar la enfermedad, no vamos a hacer ese tratamiento y no. O sea, la persona normalmente asocia cáncer con muerte. Claro. ¿No? Entonces, ya tú, como decir, vas dirigiéndote hacia ese camino, ¿no? Pero si bajas el estrés del diagnóstico de la persona, o sea, la persona puede tener un estrés controlado y se puede empezar a hacer un trabajo, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de enfermedad, pueden ser 5 sesiones mínimo o pueden ser más sesiones dependiendo de la gravedad, ¿no? Y también cómo está el paciente para poder recibirlo, porque nosotros no trabajamos con la mente consciente, o sea, con la parte consciente. Con esa que tú te dices, no, es que yo me peleé con mi novio, con mi esposo, sí, es que ya me tiene cansado, harta, no siempre se pleito y no sé cuánto. O sea, vamos a buscar dónde está el programa atrás. Entonces siempre trabajamos más es con la mente inconsciente, ¿no? Y ahí está toda la información para poder encontrar, ¿no? Cuál es el programa o la situación, ¿no? Y además no solamente es encontrarla, es que la persona exprese su verdadero emoción, la que guardó. ¿No? O sea, porque de nada sirve, a veces hay emociones que una persona, por decir, ¿no? Socialmente a la mujer se le permite llorar y está bien visto que una mujer llora. Pero si llora un hombre, van a decir, no, este es un maricón, ¿no? Y entonces un hombre puede, no sé, ver la muerte de su madre, por decir algo, y tiene sentimientos, porque es un ser humano. Claro. Pero se las va a aguantar, ni siquiera lo va a decir. Entonces va a posiblemente generar alguna enfermedad, ¿no? Dependiendo siempre de cómo lo pueda vivir. Claro. Dime otra consulta. Una de las enfermedades más que lamentablemente se está haciendo más popular, digámoslo, en estos tiempos y que sí se sabe que tiene un origen básicamente emocional es la fibromialgia. Hay muchísimas mujeres, sobre todo, en la mayoría de los casos, que están sufriendo de esta terrible enfermedad y que se aduce que efectivamente tiene un origen emocional, ¿no? Puesto que en los primeros exámenes para determinar la enfermedad a veces no encuentran nada a nivel físico que provoque los dolores y todos los malestares que le ocasiona a la persona que está padeciéndolo. ¿Qué han tenido o conoces tú experiencias de personas con este mal que han logrado llegar a curarse, no solo a controlarlo, porque los tratamientos actuales, los convencionales, lo que hacen es que la persona controle los síntomas, pero igual sigue con la enfermedad y sigue sintiéndose mal a veces, ¿no? Pero ¿has encontrado o sabes de experiencias en las cuales hayan llegado a superarlo? Sí, claro, por eso te repito, en toda enfermedad depende de qué tanto la persona, o sea, y no es consciente, estoy hablando inconscientemente. A veces hay personas que de repente, por ejemplo, hay un beneficio detrás de la enfermedad y por mucha terapia que hagan, no quieren sanar, inconscientemente, ¿no? Conocí así a una persona que ya sabía cuál era su enfermedad, había trabajado con varios terapeutas, tenía tiempo, hasta que el terapeuta lo confronta y le dice, oye, tú ya sabes cuál es el origen de tu enfermedad y no veo que avances. Y se queda pensando y le dice, bueno, la verdad es que yo estoy con licencia, con goce de haber, estoy tomando los cursos que quiero, estoy tomando vacaciones y si yo me sano tendría que regresar a mi trabajo. La verdad que yo soy muy cómodo así. ¿No? Entonces, esas cosas pasan. Sí, por lo menos él se hizo consciente, ¿no? Pero hay personas que pueden ser inconscientes, ¿no? Claro. Entonces, todos los síntomas tienen un origen emocional. Isabel, me están preguntando acá una cosa muy importante. ¿Cómo haces en el caso de niños? Porque veo que mucho el trabajo de ustedes es el diálogo. En el caso de niños y en el no caso es diálogo, ¿ah? No. Acá no solamente eso, o sea, es bien cortita la información que necesitamos para encontrar. ¿Por qué? Porque nuestros estudios es directamente a donde está el síntoma. Por decir, alguien puede venir con un tema de pulmones, puede ser el músculo, puede ser el alveolo, puede ser la serosa, no sé, tenemos que determinar de acuerdo al diagnóstico médico. Por eso partimos del diagnóstico médico para identificar exactamente cuál es el conflicto detrás. Pero una persona que está en estado de coma, por ejemplo, ¿cómo le haces? No, pues tiene que estar primero la persona bien físicamente, ¿no? O sea, no te puedo decir, pues una persona que está en cáncer no va a estar bien, pero por lo menos en el proceso hay que ser muy cuidadoso con estas personas, porque claro,
nosotros no cortamos tratamiento, por si acaso. Si alguien está con cáncer, tiene que seguir yendo con su médico, haciendo su quimioterapia, radioterapia, mientras nosotros vamos acompañando en el proceso para ver qué originó esta enfermedad. ¿Por qué tiene que seguir si esto al final, si el origen es emocional, para qué entonces usar fármacos? Porque sería una irresponsabilidad. Es como decirte, alguien viene con un infarto y decirle, mira, voy a trabajar tu conflicto, ¿cuál es? Se muere. Tiene que irse corriendo a la clínica, al hospital, y tendrán que aplicarle medicina así de emergencia, ¿no? Uh-huh. Lo estabilizan y ahí recién podemos trabajar. Ya. O sea, entonces, nosotros no suplimos. Con lo que me quieres decir, al margen también de que no suplen, es que de alguna manera ustedes necesitan comunicarse con el paciente. Por ejemplo, un paciente que ha perdido la razón o está con algún tipo de demencia, tampoco podrán atenderlo adecuadamente. No, porque el paciente tiene que estar lúcido, caminar por sí mismo, ¿no? O sea, no alguien que ya está en estado de coma o una persona que está con demencia senil, ya estaríamos pensando de repente que ya pues tiene una edad en que ya realmente hay personas que empiezan a volverse seniles, como otras que no. Entonces no significa que todos los que están en edad avanzada se vuelvan seniles, pero eso tiene que ver con un origen emocional de algún evento en que la persona no ha sido consciente y no se han dado cuenta en su momento y no se ha trabajado, ¿no? Entonces ya cuando ya están viejitos, de repente, como decir, quítale la demencia senil, pues ya no hace su proceso, ¿no? Ahora, tendrá que seguir. Hace un momento mencionaste, cuando Sandro te puso el ejemplo de lo que le había pasado, que lo que le había ocurrido era el detonante. Entonces hay personas que quizás puedan confundir, de pronto dicen, cuando me pasó esto comenzó toda mi enfermedad. En realidad ese fue el detonante, pero el origen está mucho más atrás. Mucho más atrás. Normalmente nosotros hablamos de que, a ver, cómo se pueden encontrar programas desde el momento que naces. Cuando estás en barriga de mamá, a veces hay conflictos que la madre los puede vivir o el padre los puede vivir, y como el bebé está totalmente, por decir, conectado con la madre, lo que la madre siente, el niño lo siente, ¿no? Entonces, y a veces lo hace suyo. Puede ser también, no sé, te pongo el caso de un ejemplo que dijo Cristian también en su libro, ¿no? Un libro de un paciente suyo. Un doctor muy adinerado se va a la India, ¿no? A pasear, a conocer, a hacer un turismo, etcétera. Y estando en la India, él, por decir, ve a una niña totalmente escuálida, delgada, que literalmente se moría de hambre, ¿no? Y él tenía tanta pena de no poder ayudarla, le dio alimento y todo lo demás, pero él como médico ya sabía perfectamente que esa niña estaba en las finales, ¿no? Y ya tenía que regresarse a su país, ¿no? Él regresa, por ejemplo, y él hace un cuadro de hígado, de nódulos de hígado, ¿no? Y cuando hace el tratamiento él decía, pero ¿por qué soy enfermo, no? Encuentra, bueno, va donde el descodificador y le dice, ¿no? En tu familia, tú has tenido algún evento, algo que tu cuenta de ahorros, tienes dinero, te han quitado el dinero, has bajado tus rentas. No, le dice, yo estoy bien, tengo todo bien. Entonces empiezan a buscar, a hurgar, y es justamente el bioshock que él tuvo al ver a esta niña literalmente muriéndose de hambre. Entonces, ¿por qué? Porque en el inconsciente, o sea, nosotros no somos tú y yo. En el inconsciente, lo que yo veo, lo vivo, como si fuera mío. Y te pongo el ejemplo bien simple. Tú vas a ver una película y ves de repente, no sé, que se mueren los niños, un camión, un bus, lo que fuera. Si tú tienes hijos, es probable que tú te identifiques con esos niños como si fueran tus hijos y empiezas a llorar. ¿Me dejo entender? Aun cuando hayan sido actores que estén muy bien y saludables en realidad. Sí, yo lo sé, pero es que uno no ve la escena, sino uno se conecta con el sentimiento, exactamente, ¿no? Entonces, por eso te pongo el ejemplo bien simple, ¿no? O tú ves de repente que, no sé, un hombre en la calle o una mujer maltratan a un animal, tú te indignas. ¿Me dejo entender? Claro. Dime, Isabel, ¿y hay personas que pueden, sin tener aparentemente ninguna enfermedad o algo, ir y prevenir que esa enfermedad o sea, como cualquier persona, ¿no? O sea, porque desde ese punto de vista todos estamos expuestos a que una enfermedad cualquiera que esa sea de menor a mayor pueda surgir, sobre todo cuando son graves, ¿no? O sea, vivimos en una época, por ejemplo, en el que todo el mundo tiene miedo de sufrir cáncer.
¿no? De que un día vaya al médico a hacerse una revisión o le aparezca un bulto y vas y te digan tienes cáncer y como tú dices lo asocian inmediatamente con muerte, ¿no? Entonces que las personas puedan aprender o someterse a este tipo de terapias para que puedan como que prevenir y además también sentirse tranquilos, ¿no? Porque esa angustia, esa ansiedad, ese temor muchas veces hace que precisamente se desarrolle la enfermedad o se manifieste, ¿no? De pensar que, ay, que me voy a morir de cáncer, una cosa así. Entonces, para poder encontrar el origen y evitar que alguno de una parte de tu cuerpo vaya a producir un tumor o este tipo de cosas, ¿no? Claro, yo creo que hasta por prevención uno puede hacer terapia, ¿no? O sea, si hay algo que a mí me disgusta, porque por ejemplo el caso que hablaba Sandro, que tuvo los cálculos a la vesícula, cuando a ti te sacan la vesícula, no significa que sacaste el órgano, pero no el conflicto sigue ahí. Entonces te sacan las amígdalas, sacaron el órgano, pero el conflicto está ahí. Entonces, cuando te han operado de cualquier cosa, tienes que trabajar de todas maneras el conflicto que originó, porque no hay órgano que te sobre. O sea, lo primero que dispara, exacto, ¿no? Tienen una función de ser, una razón de ser, y el órgano te va hablando literalmente. Por eso cuando Sandro dijo vesícula es rabia, resentimiento, ¿no? Entonces esas cosas, rencores, pero no es de ahorita, son acumulados. Entonces, hay que encontrar dónde puede estar, ¿no? Y como digo yo, no solamente es conversación, porque ahí la persona entra en su propio resentir y sabe, porque cada uno conoce mejor su propia historia. Ellos saben exactamente y pueden tener la claridad exacta en qué momentos donde pasan estas cosas, ¿no? Claro. Acá Andrea quiere hacerte una pregunta también, Isabel. Bueno, ¿qué tal, Isabel? Más que todo agradecerte por estar con nosotros y a la vez también preguntarte si, como mencionas, esta terapia es mucho más efectiva que asistir a un psicólogo, porque como me dices, van escarbando todas las emociones que ha tenido esta persona y llegan al punto clave. Entonces quería saber si este caso sería más eficaz asistir con ustedes que a un terapeuta o algún profesional de psicología. Nosotros no reemplazamos terapeutas. O sea, la persona puede ir haciendo su trabajo con el psicólogo. Nosotros trabajamos acompañando ese proceso. O sea, viene con un diagnóstico, por ejemplo, no sé, pues, ¿qué te puedo explicar? Es una persona que son obsesivas compulsivas con trastornos de comportamiento que se lavan las manos, por decir algo, que ya también es un trastorno psiquiátrico. Entonces viene con con diagnóstico y nosotros encontramos cuál fue el programa por el cual la persona siente que en el fondo lo que está limpiándose la sociedad, no de sus manos, sino posiblemente de su sistema. Entonces tenemos que encontrar el origen, ¿no? Cuando la persona, hay 5 niveles de profundidad en esta terapia, ¿no? Cuando la persona toma conciencia, a veces es suficiente de darse cuenta de dónde le viene, ¿no? Como en el caso de este médico que puse, le habían salido nódulos en el hígado, ¿no? Toma conciencia de que lo vivió como si fuera propio el hecho de que la niña se estaba muriendo, entonces pudo resolver su conflicto. Y muchas veces eso ocurre en las familias. Hay personas que de repente sienten que les falta el aire, se ahogan, el médico no les encuentra nada, ¿no? Y le dicen, pero tú no tienes nada, eso es tal cosa, y que resulta de que a veces la que se está ahogando, le está faltando el aire, es alguien que está enfermo en su casa, ¿no? Entonces cuando la persona toma conciencia y dice, ok, es mi mamá la que está sufriendo, es esta persona que está sufriendo, y entonces el simple hecho de tomar conciencia a veces es la primera profundidad, a veces ahí nomás queda la enfermedad, ¿no? O sea, ya me di cuenta. Claro. Pero hay otros niveles que se trabajan que son más profundos todavía, ¿no? Entonces, por eso digo, nunca una enfermedad se resuelve en una sesión, porque hay que ver si no hay conflictos candado, que son el ejemplo que te pude de la persona, un beneficio secundario. Hay que ver cómo la persona lo está viviendo, si es que qué cosas hay, ¿no? O sea, todo eso se trabaja. Es una terapia que a mí me encanta, la verdad, es muy amorosa y muy respetuosa, ¿no? Y lo que Christian Fleche, que es el creador de esta terapia, él siempre dice que nosotros andamos con 5 o 6 conflictos a la vez. Entonces, como dices tú, hasta por prevención, ¿no? Me siento cansado, tengo ansiedad o siento miedo, o sea, no espero que sea la gravedad extrema para ir al médico. Voy al médico, me hacen el diagnóstico y si hay profesionales de terapia complementaria, entonces de este tipo de terapia busco la ayuda.
Entonces ya resuelvo mi tema, yo estoy bien y la enfermedad cede, ¿no? Sí. Hola Isabel, mucho gusto y muchas gracias por estar aquí con nosotros en el programa. Una consulta, yo conocí a una persona hace más de un año y justamente ya que mencionaste esto del ejemplo del ave, de la gallina, ella tenía un conejo que siempre paraba con ella para todos lados, incluso dormía con el conejo. Ella llegó al punto de contarme que el conejo le hacía caso, que era como un familiar más adicional, y de pronto una noche llega a su casa y el conejo ya no estaba. Y sucede que en la noche comió tranquilamente, le gustó mucho la cena, me comentaba ella, y al día siguiente uno de sus familiares, porque ella de tanto insistir le comenta, ¿no?, que el conejo había sido la cena de la que ella había comido. Sí, y esto no solo pasó cuando cuando ella tenía 12 años, y ella, cuando yo la conocí, tenía 29 años, y o sea, vive con ese rencor desde más o menos unos 17 años y hasta ahora, y eso creo que es el desencadenamiento de todo, de que siempre está con rencores de su familia y normalmente paraba de mal humor por el caso, en este caso que yo la quería ayudar. No sabía, aparte del psicólogo ella no quería asistir, pero trataba de alguna manera de sacarle alguna sonrisa para que pueda cambiar de tema de conversación, pero siempre que hablábamos, siempre caíamos a este punto al final. ¿Cómo sería el proceso ahí cuál sería el proceso a seguir? Yo siento que por ahí hay que cerrar el duelo con el animalito, ¿no? Porque una mascota es como ella lo vivió, o sea, no era alimento para ella, era su mascota, ¿no? Claro, ahí está la rabia, el resentimiento, ¿no?, por lo que sus familiares hicieron, ¿no? Y posiblemente ese duelo bloqueado que ella tiene, en vez de estar triste, está enojada. Los duelos son 5 etapas, eso también se trabaja en las terapias, viendo cuál es la necesidad de cada persona, ¿no?, qué es lo que tiene pendiente de trabajar. Esto es un poco como la terapia del perdón. No, nosotros no trabajamos con eso, nosotros vamos con emociones de frente. Vamos como decir, te voy a poner un ejemplo bien claro para que lo puedas entender. Es como si tú te fueras, no sé, al campo y de repente estás cogiendo ramas, hojas para hacer una fogata y de repente se te mete una astilla en el dedo y no la puedes sacar. Entonces el cuerpo lo va a hacer lo va a envolver, lo va a encapsular para que no haga daño. El cuerpo es sabio y de repente eso se puede llenar de materia y se va a llenar de materia. Entonces empieza a doler, empieza a crecer. Lo que tienes que hacer es ir al médico. Ahí no lo vas a curar ni de otra manera. El médico va, te ve, se ve que es cuerpo extraño, corta, te limpia toda la materia que tienes, ¿no? Y eso duele. Pero después tu dedo puede cerrar. Y ese es el trabajo que hacemos nosotros. Tenemos que tocar exactamente la profundidad de la herida donde está. Pero después sanas, estás tranquila, estás en paz, te sientes aliviada, sin mochilas, sin cargas, ¿no? Y eso es hasta preventivo, porque todos tenemos cosas que resolver, como yo siempre digo, ¿no? Nadie se salva. Isabel, y esta experiencia que ha contado Pablo de su amiga, ¿en qué tipo de enfermedad le podría derivar? ¿Del hígado? Claro, por lo que él me está diciendo, ella se quedó resentida con su familia, vesícula. Es muy probable que tenga cálculos en la vesícula. Si ella se hace una ecografía, es probable que los encuentre. Isabel, tenía una consulta más. Quisiera saber el porcentaje de efectividad que tiene este tratamiento, o cuánto es el porcentaje de personas que realmente han alcanzado un resultado satisfactorio. Esta es una terapia complementaria que recién está ingresando acá al Perú, ¿no? En otros países, los mismos maestros que vienen a dar la formación te pueden contar sus experiencias, ¿no?, que ellos la han pasado y han sanado sin tener que llegar a operaciones, ¿no? Una de las maestras, por ejemplo, le detectaron tumor en uno de los senos, ¿no? La mamá es psicóloga, porque sabía todavía, conocía de esta terapia, esto estoy hablando de México, y entonces conocía a una terapeuta que era descodificadora, y le dice a su hija, ¿no?, mira, no está de más que vayas a esta persona que hace este tipo de terapia que es complementaria, no va a ser invasiva con el tratamiento que estás siguiendo con el médico o lo que te haga, pero resuelve lo que pueda haber originado. Y efectivamente fue, no sé cuántas sesiones duró, no tengo eso en claridad, pero el tema es de que encontró su conflicto y como ella seguía yendo al médico porque tenían que
ver cuándo la iban a operar, no, tenían que operarla y sacarla y era ya hasta sacarle un seno, si es que era maligno, ¿no? Cuando regresa al médico, o sea, hacer el tratamiento, le vuelven a hacer una mamografía, ¿no? Para ver exactamente cómo estaba antes de análisis para sala de operaciones y todo. Y cuando le hacen la mamografía, o sea, ya no había nada. Y esto también te lo puedo decir, o sea, detrás de cada enfermedad siempre hay algo emocional. Hay un conflicto bloqueado. Hay una situación inaceptable, porque para que esto haya es inaceptable, ¿no? Y ahí se detona la enfermedad, ¿no? En el caso de la amiga del conejo, puede ser la vesícula. Si no hubiera sido vesícula y hubiera quedado de repente como tristeza, podría haber detonado alguna alergia al pelo del conejo o a la carne de conejo. Entonces, es como cada persona lo vive. Ahora, y ahí se va a afectar uno. Isabel, algo muy crítico. ¿Esto implicaría que una persona que lleve ese tipo de tratamientos pueda vivir más o pueda vivir, digamos, con calidad de vida hasta el final? Yo creo que es calidad de vida, porque tengo otros estudios también y yo sé que las personas se van cuando tienen que irse. Ajá. Pueden ser jóvenes o pueden ser muy viejitos. ¿Cómo Entonces, es eso? ¿A qué te refieres? Eso es de la parte espiritual, ¿no? O sea, las personas cuando cumplen su etapa de vida aquí en la tierra, mientras el cuerpo les sirva, vivirán. Cuando ya no sirve el cuerpo, ya desencarnan. Entonces, eso te puede dar como no tanto como la teoría de la reencarnación, pero sí como decir nadie se va antes y nadie se va después. O sea, ese fue tu momento, fue tu experiencia de repente y simplemente te tocaba irte, ¿no? Es como poner el caso, no sé si ustedes han escuchado a Luisa Hay. Ya, nunca. No. Bueno, también es una persona que, por ejemplo, ella fue americana, ella fue violada a los 5 años por un vecino, ¿no? Cuando su mamá llega, vivía con su mamá y su padrastro porque su padre la abandonó cuando era niña. Entonces, la mamá le echa la culpa a ella de que ella había sido, que había salido, que no sé qué, bueno, en fin. La cosa es que el hombre lo meten a la cárcel y ella creció, era una chica bonita. Después, a los 12 años, el padrastro empezó a abusar de ella y no lo soportó y se fue. Huyó de su casa con la idea de regresar a sacar a su madre porque también había violencia física, ¿no? Y a los años, relaciones desastrosas, se casó, se divorció, los amigos abusaban de ella de cierta manera y ella no entendía su vida, ¿no? O sea, todo era un caos. Buscó ayuda, pero era consciente de que quería trabajar, o sea, fue buscando ayuda para trabajar sus temas. Y en un momento dado, como todas las personas, se hacen sus chequeos anuales, ella se hace y le detectan cáncer al útero, ¿no? Entonces, se da cuenta de que eso era una persona que trabajaba en la parte espiritual, se da cuenta de que eso era porque ella tenía mucha rabia y resentimiento y rencor con el hecho que a ella le había pasado de pequeña, ¿no? Y no lo había superado. Y buscó la ayuda, pudo trabajar sus conflictos y cuando regresa igual al médico después de 4 o 5 semanas, porque el médico quería operarla urgente, ya no había nada. Entonces yo creo que cuando tú resuelves tus conflictos, la enfermedad ya no tiene razón, porque la enfermedad o el síntoma te va diciendo qué cosa tienes que trabajar, qué cosa tienes que resolver, qué cosa está pendiente, ¿no? Entonces, por prevención, no asustarse, tengo el diagnóstico y busco a alguien para trabajar mi tema. ¿Cuántas sesiones implica para una persona en promedio de este tipo de...? Mira, ¿qué te puedo decir? Depende de las enfermedades. Si son alergias, pueden ser 1 o 2 sesiones, ¿no? Si son enfermedades, no sé, que no sean tan graves, podrían ser 5 sesiones, 6 sesiones, ¿no? Enfermedades un poco más graves del cáncer, o sea, hay que acompañar también, como ustedes bien lo dijeron, cómo está la persona físicamente, ¿no? O sea, no puedes hacer una terapia de repente tan fuerte cuando la persona está débil, va con las defensas bajas, ¿no? Tiene que estar la persona más o menos en un nivel en que se sienta bien, ¿no? O sea, me refiero al cáncer específicamente. Muy bien. Y ahora, Isabel, cuéntanos, en estos momentos ustedes han abierto matrículas para una formación que va a durar, entiendo, todo un año, de personas dedicadas a sanar, a practicar esto que llaman ustedes la descodificación biológica práctica. Cuéntanos al respecto.
Sí, es una formación que está dirigida, inicialmente yo he buscado, y hay médicos en la formación, psicólogos, terapeutas, ¿no? Trabajadores de la salud en general. ¿Por qué? Porque son personas que trabajan con pacientes, hay mayor oportunidad de poder ayudar a más personas, ¿no? Pero también hay personas que entran a la formación por sanar sus propias historias, sus propias enfermedades o sus propios síntomas. Uno puede autosanarse también. Sí, claro, porque tú desde el primer día de clase estás aplicándote la terapia, o sea, te la aplica un compañero o tú te aplicas, tú le haces a otra persona, o sea, vas viviendo en carne propia, ¿no? O sea, no digo pues que en el primer día de clases tú sabes toda la formación, los maestros te van haciendo teoría y tú vas haciendo práctica, pero vas sintiendo en tu cuerpo los cambios, ¿no? Y vas soltando también historias o temas no resueltos. No estamos trabajando con un diagnóstico, ya tengo tal enfermedad y yo te voy a hacer para la enfermedad, sino simplemente son como ejercicios prácticos, ¿no? Es una formación que consta de 16 módulos, porque el primer año es aprender a conocer la biología, realmente qué te dice, por ejemplo, lo que estamos hablando antes, cuando hay cálculos en la vesícula, qué te dice cuando hay una alergia a tal cosa, ¿no? Entonces vas aprendiendo la biología en general para entender qué es lo que el órgano está hablando o diciendo, ¿no? El segundo año es para atinar a la terapia exactamente dónde está el conflicto, como decía yo, si está en las paredes, si está en el músculo, si está en las arterias, etcétera, ¿no? Y el tercer año son especialidades donde aprendes a trabajar, como hablaba también antes, de los bloqueos en las terapias, como estos de los conflictos candados, y hay otras especialidades que te afinan más la terapia todavía. Es toda una formación, porque no es un taller. Es una formación donde tú pasas por todo este proceso para poder entender, vivirlo y por supuesto sanarte, porque si tú como terapeuta no estás sano, o por decir, ¿no? Alguien que, no sé, pues tenga rabia contra su papá o su mamá o lo que fuera, no vas a poder ayudar a otra persona que tenga el mismo síntoma o la misma situación. Primero te sanas tú y entonces puedes ayudar a resolver problemas de otras personas, ¿no? ¿A dónde se pueden contactar? ¿Dónde la gente puede ver mayor información sobre esto? Pueden llamarme al teléfono, que yo con mucho gusto les puedo explicar un poco más. Teléfono y WhatsApp, entiendo. Teléfono y WhatsApp, sí, que es el 977-860-554. 977-860-554. Ajá. Y lo que quería decir es que como es una formación, hay que interiorizar todo el proceso. Entonces son 3 años y en cada año se aprenden 5 módulos nada más. Y así vamos aprendiendo lo que nos toca aprender para poder pasar a un segundo nivel, ¿no? Excelente. Es una formación muy bonita. La verdad que hasta por desarrollo personal o para uno conocerse y sanar sus propios temas, sí la recomendaría. Fascinante. Sí la recomiendo. Uh-huh. ¿Tú crees entonces, para finalizar, que esto en algunos años pueda ser la medicina del mañana, la medicina de entonces? Yo estoy segura, y tanto así que hay varios médicos que están en la formación que trabajan en salud. Salud ya está montando un área para poder trabajar con descodificación cuando estas personas se reciban, ¿no? Porque es medicina complementaria, o sea, es terapia complementaria. No medicamos, no te quitamos lo que te dan, pero vamos trabajando, acompañándote en el proceso de descubrir cuál fue el conflicto que originó tu enfermedad, ¿no? Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, Isabel, y mantengamos en contacto sobre estos temas tan importantes que estás hablando y estos avances que permite una mejor calidad de vida y mejor tratamiento de enfermedades que muchas veces pueden devastar una vida. Muchísimas gracias. Así es. Isabel. Gracias a ustedes. Gracias, Sandro, por la invitación. Que tengan buena. Tu casa. Hasta luego. Gracias. Muy amable.